Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del ultrasonido obstétrico del primer trimestre. Debemos de partir de antemano que para que nosotros podamos hacer algún diagnóstico por ultrasonido tenemos que tomar algunos antecedentes que son muy importantes, sobre todo en la paciente que no tenemos los datos como son fecha de última regla o de alguna manera lo que pasa habitualmente todos los días en el consultorio, la paciente que no tiene ni idea de que está embarazada. Si a eso le agregamos o le sumamos el asunto de una fecha de última menstruación no clara o un ciclo irregular, entonces tendremos que tomar en cuenta varias cosas. La primera es que la implantación del huevo se produce en el útero en el día 21 de amenorrea aproximadamente. Y la demostración más precoz de gestación intrauterina por vía transvaginal ha sido demostrada que es entre la semana 3.5 a 4 semanas de amenorrea. Aquí guarda mucha importancia la determinación de las gonadotrofinas coriónicas y nosotros nos preguntamos que por qué la determinación de gonadotrofinas coriónicas. La realidad es que aparecen ciertos datos ecográficos en la medida que van aumentando los niveles de gonadotrofinas coriónicas. La determinación de la relación de la morfología y tamaño del saco con los niveles asociados de fracción beta de gonadotrofina coriónica ha sido ampliamente estudiado y es un concepto que se maneja mucho a la hora de estar haciendo ultrasonidos. En términos generales, el día medio del ciclo en que es posible detectar un saco gestacional por ultrasonido es a los 34 días más o menos en que el producto fue gestado, y la actividad embriocárdica la vamos a encontrar a los días 43-45 de la gestación. Sin embargo, también se considera una regla que la falta de observación de un saco gestacional intrauterino con niveles de gonadotrofina coriónica de 2.000 miliunidades por mililitro se considera como un dato altamente diagnóstico de falta de embarazo. Estos datos son importantes que los consideremos y estos datos son los que deben de tomarse en cuenta a la hora de estar haciendo un ultrasonido. Los valores de gonadotrofina coriónica al momento de la visualización de actividad cardíaca corresponden aproximadamente a 25.000 unidades. Es decir, que nosotros tenemos, si es posible, hacer una correlación, la fracción beta o los niveles de gonadotrofina coriónica con las distintas estructuras que van apareciendo. Más adelante vamos a revisar lo que es propiamente la evolución ultrasonográfica del embarazo y va a haber algunos comentarios que posiblemente a muchos estén en un punto de controversia, como es la medición del saco promedio del saco gestacional, en el punto que viene en la literatura, pero que yo discrepo de él. Sin embargo, está descrito en los trabajos científicos y lo debemos de considerar como un punto. La identificación del saco gestacional intrauterino por ultrasonido transvaginal en el 100% de los casos es cuando tenemos aproximadamente más de 1.000 unidades. Eso ya es una regla que utilizamos cada vez que vamos a hacer ultrasonido. ¿Por qué hacemos estos comentarios cuando en realidad nosotros decimos somos ultrasonografistas? A nosotros qué nos importa o qué nos puede interesar en un momento dado todos estos datos. El ultrasonido del primer trimestre no se considera al 100% nada más por los puros datos ecográficos. Entonces tenemos que ser, y yo siempre se los he insistido en las pláticas, que uno de los puntos que el ultrasonografista tiene que correlacionar es la clínica asociada con los datos de laboratorio que podemos sumar, y en ese momento podemos hacer los diagnósticos. Los que me han visto en la práctica ultrasonográfica saben perfectamente que yo no emito un comentario o un diagnóstico si no tengo tanto los datos clínicos como los datos de laboratorio de la paciente. Esto es importante que lo tomemos en cuenta y sinceramente esa es la manera en que a mí me gustaría que ustedes vayan contemplando esta situación. Desde el punto de vista de los datos ecográficos, vamos a hablar
en términos por la exploración suprapúbica, pero sabemos de antemano que el transvaginal es una semana menos. Entonces vamos a ir haciendo los comentarios, vamos a ir viendo esto, porque el día que tengamos la sesión presencial, todas estas dudas tendrán que ser planteadas a la hora de platicar. Bueno, es importante saber que la primera estructura que nos vamos a encontrar durante la exploración ultrasonográfica, es la valoración del saco de Yolk o saco vitelino, el tejido embrionario y la frecuencia cardíaca. Son los parámetros que vamos a ir buscando y que de acuerdo al momento que vayan apareciendo sabremos más o menos cuántas semanas. Primer parámetro que tenemos que saber es que a la semana número 4 por transvaginal y 5 por suprapúbica vamos a valorar el saco gestacional. ¿Qué valoramos en el saco gestacional? En el saco gestacional lo que tenemos que entrar a visualizar es la implantación del saco, la ubicación del mismo, la reacción decidual, si hay colecciones alrededor del saco. Y algo muy importante, recuerden que al visualizar el saco gestacional, el dato que nos va a hablar de vitalidad del producto es la presencia del saco vitelino. El saco vitelino, actualmente no existen trabajos sobre la medición de saco vitelino y sin embargo nos encontramos a la hora de estar explorando presencias de sacos vitelinos muy aumentados de tamaño que generalmente tienen un pronóstico sombrío. La visualización de saco vitelino de aproximadamente unos 2 milímetros a 3 es significativo de que el producto está vivo. No vemos tejido embrionario estas semanas de gestación, pero sabemos por la presencia de saco gestacional y por la presencia de saco vitelino en condiciones que ya checamos que estamos hablando de un producto vivo. El otro dato que para mí es muy importante es la cuestión de que por transvaginal tenemos que considerar que lo vamos a ver en la semana 5-4 aproximadamente. Para la semana 6 por vía suprapúbica vamos a visualizar ya el tejido embrionario. El tejido embrionario de alguna manera es una estructura que nos va a servir de referencia. Recuerden ustedes la correlación que hicimos en un inicio cuando hablamos de los niveles de gonatrofinas coriónicas con la presencia de tejido embrionario. La presencia de tejido embrionario y de saco vitelino, aunque no se demuestre la actividad cardíaca, de antemano nos habla de vitalidad del producto. Esto aparentemente diría, ¿qué importancia tiene? En los productos de alto riesgo, los productos altamente valiosos, son datos que juegan un pronóstico muy importante. De tal manera que ustedes tienen que tomar en cuenta que la presencia de tejido embrionario en la semana 6 con saco vitelino nos habla de un producto desde el punto de vista de evolución del embarazo como un producto vivo. Para la semana número 7 nos vamos a encontrar que aparece la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca de alguna manera es el aspecto o es el parámetro que nos habla ante el paciente de confirmarle la vitalidad del producto. Esto es muy importante que lo consideren ustedes. Es también muy importante que valoren, además del saco gestacional, del saco vitelino, del tejido embrionario, la frecuencia cardíaca, viene un aspecto muy importante, el orificio cervical. El orificio cervical, como regla, es una de las estructuras que tenemos que enviar cuando hacemos un ultrasonido que tiene de 7 semanas de gestación o menos. El otro dato que tenemos que también visualizar es la implantación del saco. Si el saco está en el fondo uterino, de alguna manera estamos comentando que el embarazo va bien. Un saco gestacional que no se encuentra adecuadamente implantado tiene un pronóstico más sombrío. Desde antes de que nosotros realicemos el diagnóstico o el comentario de lo que estamos encontrando por ecografía, tenemos que estar de antemano avisados de que hay datos muy importantes que no podemos pasar por alto. Desde
Desde el punto de vista de la exploración transvaginal, siempre les he comentado que lo que nosotros necesitamos hacer es valoración del saco gestacional por vía transvaginal aproximadamente con el transductor que tenga un campo de 180 grados o más. Un transductor con menor campo visual que esto nos complica mucho los diagnósticos. En las prácticas ustedes ya se han dado cuenta que no es fácil ver un saco gestacional cuando nosotros tenemos el asunto de un transductor que no es el adecuado. Bien, desde el punto de vista de la valoración del saco gestacional, les comentaba a ustedes que tenemos que ver la implantación, que tenemos que ver la reacción decidual, que es un parámetro, que es una imagen hiperecoica que rodea el saco gestacional y que ustedes en la plática de ultrasonido del primer trimestre lo van a poder visualizar en la diapositiva número 10, en donde estamos hablando de la reacción decidual o se visualiza una reacción decidual en condiciones normales. La implantación del saco gestacional, el contenido del saco gestacional y las características de las estructuras que se encuentran dentro del saco gestacional son el primer parámetro que vamos a utilizar. La frecuencia cardíaca, como ya lo comentamos, es una estructura que de alguna manera la vamos a visualizar por vía suprapúbica en la 7. Algunos autores hablan de que se visualiza en la semana 5. Yo aquí discrepo mucho de algunos trabajos porque uno de los puntos que tienen que hacer ustedes es tener su propia experiencia. La experiencia de cada uno de nosotros en la realización de ultrasonidos nos hablan de alguna forma de lo que hemos vivido. Recuerden ustedes que los primeros trabajos para edad gestacional que se empezaron a realizar con ultrasonido fueron trabajos como el del Dr. Campbell o los trabajos de alguna manera del Dr. Hadlock. El Dr. Hadlock empezó a hacer sus trabajos con las señoras embarazadas o con las pacientes embarazadas, tratando de decir que quería una correlación de las semanas de gestación con el tamaño del producto. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud considera el asunto de la edad gestacional o las tablas de gestación, siempre te recomiendan el primer trimestre y el segundo trimestre deben de ser evaluados con las tablas de Hadlock. El tercer trimestre determina o sugiere que nosotros realicemos nuestras propias tablas. Este es un punto que ustedes tienen que tomar en cuenta. La experiencia de cada uno de ustedes es la manera en que ustedes van a manejar el ultrasonido. Los parámetros de alguna manera que se consideran como típicos o tradicionales en la literatura son datos que nos pueden servir de referencia, pero no son la regla. Y eso que quede claro porque muchos son muy dados a decir, pues es lo que dice tal libro, es lo que vamos a hacer, y en realidad no debe ser así. La frecuencia cardíaca, yo les insistía que es un parámetro que en algunas literaturas dice que se ve desde la semana 5. Los equipos actuales de alta resolución efectivamente nos permiten ver frecuencias cardíacas desde la semana 5. Pero eso no es una regla que se deba de seguir. Lo correcto es que nosotros hagamos una visualización de la frecuencia cardíaca. Como tampoco es una situación de todos los días el que la frecuencia cardíaca que se describe de 120 a 160 latidos por minuto sea un parámetro que sea el que aplique en la práctica. En la práctica nos llegamos a encontrar frecuencias cardíacas de 170 latidos por minuto y los consideramos normales. Es decir, la literatura nos da algunos parámetros, algunos datos que nosotros debemos de seguir, pero su experiencia es la que de alguna manera les va a permitir a ustedes decir, visualizar o emitir un comentario. Esto es muy importante porque una característica de este diplomado es que lo que está escrito no es la verdad. Lo primero que yo les diría es hagan sus propias reflexiones, saquen sus propias conclusiones. Yo discrepo totalmente, por ejemplo, de la medición del saco gestacional promedio, como lo llaman, de
sacar el volumen y hablan una correlación, porque ya demostré que no hay una relación clínica con el dato ecográfico. Sin embargo, pues muchos siguen lo que dice la literatura, y una característica que siempre van a encontrar conmigo es que yo digo, y bien lo dice Borges, lo escrito es lo primero que tenemos que cambiar. Yo no creo en que lo que escriba un libro es la regla, pero la experiencia de ustedes es lo que lo va a decir. Y entonces, ¿por qué me extendí en este comentario cuando hablamos de frecuencia cardíaca? Porque de alguna manera, les insisto, hay algunos artículos que te dicen que la frecuencia cardíaca ya la puedes visualizar a partir de la semana 5, y como le digo a mis amigos, me da mucho gusto, pero ahora la parte más importante es que hay frecuencias cardíacas que yo las llamo que apenas empiezan a madurar, y si no, el resultado es ultrasonidos que hacemos, que vemos frecuencia cardíaca, y a las 2 semanas vemos un producto que ya no presenta la misma. Estos datos hay que ser muy reservados. Recuerden que una paciente que llega a un control de edad gestacional porque está esperando su tercer o cuarto hijo no tiene la misma mentalidad que una paciente que nunca se ha podido embarazar o que es un producto altamente valioso. Los embarazos se individualizan, cada paciente se maneja de manera distinta. Dice el doctor Drucker que desde que llegó la administración se corrigieron los problemas. Yo creo que la medicina es una de las áreas en esta sociedad, las áreas en la medicina, que nunca va a tener la exactitud de la administración, la exactitud de las emociones de los pacientes. No es lo mismo manejar una paciente con un embarazo altamente deseado con una paciente que ya tiene 5 o 6 gestaciones. Indudablemente esa paciente es distinta y los datos ecográficos pueden ser los mismos, pero el manejo del paciente es completamente diferente. Para la semana 8 o 9 de gestación, nuestro parámetro más importante en edad gestacional es lo que nosotros conocemos como longitud cefalocaudal, y que en alguna literatura viene como longitud cefalonalga y todo lo que ustedes quieran, pero de antemano les digo que el parámetro de la longitud cefalocaudal es el parámetro que nos va a ser más útil. Para la semana 10 aproximadamente, en la semana 10 de gestación, nos vamos a encontrar que ya vamos a visualizar por ultrasonido los esbozos de lo que van a ser las extremidades, tanto inferiores como superiores, y también vamos a empezar a visualizar el esbozo de lo que va a ser el polo cefálico. Estamos entrando en la semana 10, que de alguna manera es un parámetro que debemos de considerar como hasta este momento lo tradicionalmente revisado por ultrasonido. Pero después de la semana 10, también vamos a encontrarnos con un dato. Son durante las primeras 9-10 semanas que nosotros vamos a saber si es producto único, si son 2 sacos gestacionales. Más adelante vamos a comentar embarazo gestacional, pero en este momento lo que más nos interesa es poder visualizar si es un solo saco, son 2 sacos y las características de tal. Diferenciar el embarazo gemelar es una de las reglas que tenemos que hacer durante el primer trimestre, porque hablar de ultrasonido obstétrico, y se enojan mucho los muchachos cuando hago mis comentarios medios lapidarios, pero yo no considero que ustedes como médicos deban de tener de alguna forma un ultrasonido y decir lo que dice el ultrasonido. El ultrasonido es un instrumento que ustedes van a utilizar para emitir un diagnóstico. Cuando hablamos de diplomados, yo siempre digo, tienen que hacer vida hospitalaria, porque el hospital te enseña la medicina de a de veras. Como dice Octavio Paz, en este mundo, pisando esta tierra, este es como nosotros tenemos que vivir. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, la medicina del libro es muy bonita, pero la medicina que tenemos que hacer con el ultrasonido es la medicina de hospital. De tal forma que el embarazo gemelar,
que es un parámetro que tenemos que estar visualizando, es una estructura o es un diagnóstico que podemos hacer desde la semana 6. Ahora, ¿qué importancia tiene decir el embarazo gemelar? Porque ustedes en el primer trimestre ya van a estar determinando cuáles son las pacientes que tenemos que prestarle atención. En la siguiente sesión, que es la de Doppler en obstetricia, vamos a platicar la importancia del Doppler y la valoración de ciertas estructuras en el embarazo en el primer trimestre, que van a tener un pronóstico para el embarazo y que son muy importantes que ustedes los manejen perfectamente. En este diplomado, una de las cosas o la razón por la que este diplomado lo logramos hacer tan corto en tiempo, pero tiene que ser muy sustancial. Alguna vez estaba en una plática escuchando a uno de los grandes monstruos de la radiología en el Congreso de Chicago y él decía que le habían dado una hora para decir en 60 minutos lo que él podía decir en 10 minutos. La esencia de las cosas se dicen en 2 minutos. Tenemos que aprender a manejar ese lenguaje para decir cosas de profundidad. De tal forma que hasta la semana 10 del embarazo nos vamos a encontrar que los parámetros son muy fáciles de visualizar. De la semana 11 a la semana 14, algunos autores hablan de la medición de la translucencia nucal. La translucencia nucal es un tema que se va a ver en este módulo, que lo vamos a ver en una plática posterior, pero la translucencia nucal o la evaluación de la translucencia nucal nos habla de varias patologías o de varios datos. Muchos consideran la translucencia nucal como un parámetro que habla de trisomía 21. Les quiero decir que tal no es así, que la translucencia nucal positiva es a lo mejor el primer dato de malformaciones cardíacas, pero en su momento lo vamos a revisar. Ahorita lo que me interesa es que ustedes tomen en cuenta ese dato, en el hecho de decir, la translucencia nucal es un parámetro que nos va a servir para ver. De alguna manera los comentarios que voy a hacer de translucencia nucal los vamos a complementar con la plática que vamos a ver en este mismo módulo de translucencia nucal, pero de alguna manera el incremento de translucencia nucal por patología corresponde a la presencia de líquido en la nuca, circunstancia que se asocia a varias situaciones patológicas. Yo comentaba hace un momento que casi todo el mundo dice translucencia nucal es indicativo de trisomía 21 y yo le estaba comentando que no. De alguna manera la translucencia nucal nos sugiere que no existe un solo mecanismo fisiológico o fisiopatológico que responda a este edema nucal y sin embargo sí hay varias teorías que nos explican esta situación. Primero es lo que yo les comenté hace rato, la teoría cardíaca. La teoría cardíaca que nos dice que productos con translucencia nucal positiva, como nosotros lo llamamos, de alguna forma es indicativo o lo vemos en la mayoría de las malformaciones cardíacas. Podemos encontrar translucencia nucal y no ver en un inicio la alteración cardíaca, pero eso es un dato que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. La otra es la teoría de la ruptura de las membranas, que también te explica que por eso nos podemos encontrar translucencia nucal. Y esto no se refiere a las membranas amnióticas, sino a las membranas del propio producto a nivel de las meninges. Otro parámetro habla de la hernia diafragmática. Las hernias diafragmáticas pueden estar asociadas a translucencia nucal. La realidad es que la translucencia nucal está caracterizada por falla del drenaje linfático o una formación inadecuada del sistema linfático. Estos datos son un parámetro que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y la última teoría que se maneja es las fallas de las proteínas del tejido conectivo, es decir, alteraciones autoinmunes que están afectando predominantemente el tejido conectivo y que nos habla de alguna patología. ¿Cuál es la medición que se considera normal para hablar de translucencia nucal positiva? Se dice que hay una translucencia nucal cuando
cuando el producto puede tener más de 2.5 milímetros, pero se considera patológica cuando tiene más de 5 milímetros. Cuando nosotros tenemos translucencia nucal positiva, entonces es cuando ya hacemos la clasificación de todo lo que ustedes vieron hace un momento de los cuadros de patología, como son corazón, cromosomopatías o alteraciones cromosómicas. Y de alguna manera esos parámetros se tienen que considerar como los válidos para esto. El otro asunto que para cuestión de sacos gestacionales que es importante visualizar es los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples, a ver, cuando tenemos un embarazo gemelar, nosotros decimos, pues son 2 bebés y ya sabe lo clásico y qué bonito y todas las cosas que les encantan a las mamás. El otro parámetro es cómo manejamos un embarazo cuando son más de 2, de 3 en adelante. Embriológicamente o desde el punto de vista ecográfico, la amniosidad y la coriosidad de estos embarazos se manejan como si fueran embarazos de 2, es decir, para nosotros que sean 3, 4, 5 no tiene importancia desde el punto de vista de la amniosidad. Este dato es importante cuando nos encontramos con un embarazo múltiple de más de 3 productos. Ahora, hay un dato que sí les recomiendo a ustedes que valoren muy bien, que es la cuestión del embarazo múltiple. No todos los embarazos múltiples terminan bien. De alguna manera puede haber un embarazo gemelar con un producto fallido y solo queda un producto. Entonces, es también muy recomendable que cuando ustedes estén haciendo un ultrasonido y se estén encontrando una paciente que le ven 2 sacos gestacionales, hasta que no alcanzan el crecimiento adecuado de los 2 sacos gestacionales, no hablen con el optimismo de todos. En realidad hay un alto porcentaje de embarazos gemelares que se pierde durante las primeras 10 semanas. Por tal motivo, yo les sugiero que el pronóstico del embarazo gemelar se considere hasta la semana 9 o 10, que es cuando ya se pueden definir. Y el papel del Doppler en el primer trimestre del embarazo, hablando de embarazo normal, el primer dato se dice que el Doppler solamente se utilizará en casos extremadamente importantes. El embarazo normal, lo único que podemos encontrar es la reacción altamente vascularizada a nivel del saco gestacional, pero es el dato que de alguna forma aparece por ultrasonido, pero no es un parámetro que cambie el pronóstico del embarazo. Por tal forma, yo no considero el Doppler como un parámetro que ustedes deban de aplicar durante las primeras 10 semanas de gestación. Comercialmente, es decir, aquellos doctores que hacen ultrasonido y que la paciente dice, quiero ver el corazoncito y el colorcito del corazoncito, es una cosa completamente distinta a los términos médicos que estamos hablando. Desde el punto de vista, ¿cuál es la patología del primer trimestre del embarazo? Vamos a tratar de englobar la patología del primer trimestre del embarazo, pero sin lugar a dudas, el primer dato que nos vamos a encontrar es el aborto. El aborto lo tenemos que clasificar de acuerdo al cuadro clínico, y entonces el aborto incompleto es uno de los parámetros que vamos a visualizar por ultrasonido, el aborto inminente, el aborto inevitable, el aborto completo, la amenaza de aborto, el aborto diferido, el huevo muerto retenido y el embarazo molar. De alguna manera, estos son los cuadros con los cuales nosotros nos vamos a encontrar en la evaluación de la patología del primer trimestre. Pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Nosotros por ultrasonido no usamos esta clasificación. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros, por ejemplo, el inminente, el inevitable lo manejamos en un solo cuadro. La amenaza de aborto es otro cuadro. El aborto incompleto es otro cuadro, el aborto completo es otro cuadro. El aborto diferido se correlaciona mucho con la clínica o la fecha última regla de la paciente,
y el huevo muerto y retenido también se hace un diagnóstico diferencial con el aborto diferido. Y el embarazo molar, por ser es una degeneración hidrópica que de alguna manera se considera dentro de los cuadros de embarazo, pero que nosotros tarde o temprano lo vamos a clasificar de otra forma. Y entonces empezamos por hablar de la amenaza de aborto. Amenaza de aborto es aquella paciente que clínicamente puede estar presentando sangrado transvaginal, dolores de tipo cólico obstétrico o dolor obstétrico, en donde, para que nos entendamos, hay un endurecimiento del cuerpo uterino y que estamos hablando de una franca actividad uterina. La amenaza de aborto se considera por ultrasonido cuando vemos el saco gestacional adecuadamente implantado, que no vemos desprendimientos del saco, que las estructuras internas del saco gestacional como el tejido embrionario o el saco vitelina se encuentran íntegras y el cérvix se encuentra cerrado. Entonces cuando nosotros podemos decir amenaza de aborto. Insisto, los datos para hablar de amenaza de aborto son aquellos que ecográficamente el producto no presenta datos que nos sugieran alteración en la morfología del saco. Podemos encontrar hematomas y clasificarlo como amenaza de aborto si el saco gestacional, sus estructuras internas están hablando de vitalidad, entonces lo consideramos como amenaza de aborto. Aquí aparece un punto que ustedes tienen que prestarle mucha atención, que es el asunto de que vemos grandes hematomas en proporción al saco gestacional y que la literatura te habla, los hematomas deben de ser menores al 15%. Nosotros hemos visto hematomas mayores al 15% y que tienen una buena evolución. Y aquí es en donde, insisto, la realidad de la medicina práctica habla muy distinto de lo que hablan los libros. Entonces ese dato lo tienen que tomar en cuenta. Generalmente lo que yo hago es reportar el hematoma, o lo que sugiero es que se reporte el hematoma, pero que entremos a un parámetro de decir la vigilancia del hematoma independientemente del tamaño es por ultrasonido después de que la doctora o el doctor le ha implementado un tratamiento a esta señora. El embarazo molar, que es una degeneración hidrópica del embarazo como tal, el embarazo molar de alguna forma es la imagen en vesículas, en copos de nieve y todo eso que ustedes vieron. Más adelante en este taller vamos a revisar embarazo molar, pero con más detalle. Por el momento, lo que les puedo decir, la imagen del embarazo molar durante las primeras semanas de gestación, estoy hablando de las 5 o 6 semanas, es un diagnóstico difícil por molar, no es tan fácil porque lo que podemos encontrar es un endometrio engrosado. Aquí sí les ayuda el Doppler, porque el embarazo molar tiene como característica una avascularidad muy elevada en la zona del endometrio que nos va a poder visualizar perfectamente esto. Recuerden que el embarazo molar guarda una correlación con los niveles de gonadotrofinas coriónicas elevadas por arriba de lo normal, y entonces, o del promedio normal, y este dato también les va a servir mucho de referencia. El otro dato que tenemos que tomar en cuenta es que aborto inevitable, aborto en evolución, son cuadros que de alguna manera nos sirven como parámetro de los diagnósticos que vamos a hacer. Inevitable o en evolución, yo considero aquel inevitable o que el producto no presenta frecuencia cardíaca o que el saco gestacional no está implantado en el fondo. Para mí eso es inevitable. En evolución se pueden confundir. Pueden estar o no de acuerdo con lo que estoy comentando, pero el resultado es que ese embarazo se va a perder. Mucha gente se enoja porque cuando yo digo que las alteraciones estructurales o malformaciones de los productos son los compatibles con la vida y los no compatibles con la vida. Y en esto aplico la misma regla. El saco gestacional está implantado de una forma que va a ser compatible con la vida, sí o no. Y si yo les digo que no, para mí es un aborto inevitable que viene. Ahora, el término, y ya los ginecólogos van a hacer sus términos más finos, en evolución,
es como aquel matrimonio disfuncional que tarde o temprano es un divorcio en evolución, o cuando el matrimonio se está dando hasta con la cubeta, es un aborto inevitable. Clínicamente terminan en lo mismo. El aborto completo en teoría se reporta como la presencia de endometrio grueso posiblemente, pero ya no vemos el saco gestacional. ¿Qué pasa con aquellas pacientes que llegan a tener un endometrio delgado de 3 o 4 milímetros o 5 a lo mejor, y que sí se había realizado un estudio anterior y sí se había visto el saco gestacional y que no lo vemos? Este es el clásico cuadro que cae en el aborto completo. La experiencia mía es muy pocas veces hablo de aborto completo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón se quedó una membrana y la paciente sigue sangrando, se va a su casa, a pesar de que le den algún medicamento para expulsar las últimas restos ovulares, y el producto, o mejor dicho, el embarazo sigue con un cuadro de sangrado transvaginal, clínicamente se considera incompleto, aunque nosotros ecográficamente lo vimos completo. Entonces, aunque yo hago ultrasonido, sigo insistiendo, quien lleva la regla es la clínica. Bien, la ausencia de frecuencia cardíaca en un tejido embrionario que ya tiene más de 7 semanas de gestación nos está hablando de alguna forma de un producto que puede considerarse como un huevo muerto retenido o un aborto diferido. Recuerden que la diferencia entre huevo muerto retenido y aborto diferida son las semanas de evolución de uno con otro. Entonces ese dato tienen que tomarlo muy en cuenta. Nosotros en la realidad o en la práctica clínica, pocas son las pacientes que te pueden decir realmente cuántas semanas de gestación son las que tiene su embarazo. Y entonces aparece un problema muy grande. ¿Cómo hacer la clasificación de aborto diferido, de huevo muerto retenido? Ese es un tema que vamos a revisar en la sesión presencial y que nada más se los dejo como antecedentes a ustedes para que estén informados. Bueno, el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es uno de los temas más apasionantes que hay en el ultrasonido durante el primer trimestre. Embarazo ectópico como tal es un tema que ya uno de ustedes en el diplomado va a hacer sus comentarios más detallados y más amplios, pero a grosso modo se considera como el embarazo ectópico a la implantación del saco gestacional fuera de la cavidad uterina. El 90% nos los vamos a encontrar entre la salpinge y el ovario, y solamente un 10%, algunos autores hablan de hasta un 15%, lo vamos a encontrar en abdomen, en hígado, en intestino, pero de alguna forma vamos a hablar del embarazo ectópico clínicamente. Yo no hago diagnóstico de embarazo ectópico si no tengo gonadotrofinas coriónicas y si no tengo valoración de saco gestacional por ultrasonido. Es decir, el hecho de que yo vea un saco gestacional en el anexo me habla de embarazo ectópico si tenemos las gonadotrofinas coriónicas positivas. Si no las tenemos positivas, podemos caer en el problema más frecuente, que es el de hablar de imágenes que no corresponden a embarazo ectópico. Recuerden ustedes nada más como dato general. El 50% de los embarazos ectópicos son anembriónicos, es decir, no vamos a ver tejido embrionario en esa imagen quística. Y entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una imagen quística de un embarazo ectópico? El único parámetro que tenemos es las gonadotrofinas coriónicas. El otro dato, los embarazos ectópicos necesariamente excluyen el embarazo intrauterino. No, hay referencias de embarazos intrauterinos asociados con embarazos ectópicos. El hecho de que ustedes vean un saco gestacional dentro de la matriz no descarta la presencia de un embarazo ectópico en la paciente, y este dato
lo tienen que tomar muy en cuenta. Más adelante revisamos embarazo ectópico con más detalle, de una forma que a ustedes les sirva de referencia. Bueno, y por último les tengo que comentar la presencia de lo que se conoce como cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura que de alguna manera vamos a visualizar en todos los embarazos. Dato rápido que tienen que ver ustedes. Todos los embarazos que presentan una imagen quística durante las primeras 12 semanas de gestación, tenemos que hacer el diagnóstico de que se trate a lo mejor del cuerpo lúteo. Y este dato es muy importante porque es tiro por viaje que ustedes se encuentren reportes en donde están hablando de embarazo o menor de 10 semanas con presencia de quiste a nivel de anexos, si en realidad de lo que estamos hablando es del cuerpo lúteo. Por último, vamos a terminar esta sesión. Yo no quiero terminar la sesión sin decirles que una de las cosas que yo considero muy importantes en la medicina es el aspecto de que nosotros hablamos con las emociones del ser humano. No podemos ser ultrasonografistas del libro. Me opongo rotundamente a esa cultura. Me opongo rotundamente a parámetros que digan, es que tal libro habla de que el saco gestacional es así, cuando nosotros podemos demostrar que no es cierto. Recuerden ustedes que nosotros hablamos con seres humanos. La administración, de los cuales yo tengo estudios, la administración en servicios de salud son una maravilla, pero les tengo que decir que de antemano, en los procesos que vamos a implementar en Cruz Roja, son de alguna manera alguna estructura que nos va a servir para comentar esto, pero no podemos pasar por alto que nosotros somos seres humanos. Y como dice el maestro Sabina, cuando sabemos que ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que sienten los dedos, es solamente en ese momento, cuando entendamos esas palabras, vamos a poder percibir que estamos hablando con seres humanos. Por el momento es todo. Más adelante revisamos los temas que están pendientes de obstetricia, pero lo que corresponde a ultrasonido del primer trimestre, por el momento ahí quedamos. Muchas gracias. Y en la sesión presencial, cualquier duda que tengan, la vamos a comentar.